Pues entramos directo con la presentación y espero no tomarme más de 15, 20 minutos, Sí, no hay problema. más bien para que platiquemos, ¿no? Claro, claro, las Sobre el dudas. tema. Pues bueno, nada más comparto y ahí está. Ujú. ¿Ya se ve la presentación? Ya. Ok. Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias a la editorial por la oportunidad de presentar, gracias Leo, gracias y por el interés también que surgió de la semana pasada. Al parecer fue un comentario en Facebook, ¿no? Que dio pie a este tema. Justamente es un tema que no sé si experto sea la palabra adecuada, pero que sí he estudiado con algún detenimiento a los últimos años y que lo encuentro bastante apasionante, ¿no? Espero no decepcionar mucho porque en realidad, como veremos, pues neoliberalismo y literatura, pues son casi antítesis, ¿no? O al menos neoliberalismo y arte o neoliberalismo y estética o cualquier cosa que se lo ponga al neoliberalismo realmente, ¿no? Siempre lo va a absorber y lo va a subsumir en una totalidad, como bien decía Leo, ¿no? Que quizás es la característica primordial. Hay un libro muy bueno que podemos empezar con las recomendaciones de Franz Hinkelamer, que se llama Totalitarismo de Mercado, que justamente es la forma en la que él define el neoliberalismo, como un totalitarismo del mercado. Y bueno, pues sin más, supongo que la primera pregunta que siempre surge en este tipo de presentaciones y tiene que entrar por acá, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? ¿Qué crees? La primera gran pregunta, justamente la palabra neoliberalismo ha caído en un exceso de usos. Fue la palabra que más repitió, si podemos recordar en su toma de protesta López Obrador, ¿no? Todo era neoliberalismo y bueno, en los últimos 3 años hemos estado escuchando al presidente tildar de neoliberal a prácticamente todo lo que no haga él. Entonces sí hace falta un poco de claridad. El concepto, como todos los conceptos que se sobreocupan, termina por perder claridad, nitidez. Y la realidad es que sí, es un concepto muy plástico, quizá como mismo Sigmund Bauman lo ha dicho, ¿no? Un concepto muy líquido, que se adapta a muchas nociones. Lo importante, creo, al final es simplemente precisar lo mínimo y abarcar más bien sus manifestaciones. Y más que dar una definición así contundente, yo quisiera nada más dejar algunos puntos claves que podrían, y unas referencias que podrían dar luz a quien le interese ahondar en este problema del neoliberalismo. Por ejemplo, de entrada, se reconoce que por neoliberalismo tiene algo que ver con esto que se llama la Sociedad Mont Pelerin, de la cual voy a hablar más adelante, pero es como el centro de pensamiento, una organización de pensadores que desde 1947 se reúnen anualmente para debatir ciertos problemas. Y de ahí se entiende que teóricamente el neoliberalismo surge de este núcleo, aunque tiene muchas ramificaciones. Este sería el corazón de lo que es el neoliberalismo como un proyecto teórico. Luego también se habla de la competencia como principio racional de organización social. Aquí, perdón, la obra de la primera, la de Miroski Pluy, que cito, se llama El camino a la sociedad, a Mont Pelerin, que es una parodia de un libro de Hayek que se llamaba El camino de servidumbre. El segundo texto que pongo como referencia de Dardot y Laval, que se llama La nueva razón del mundo, plantea que el neoliberalismo fundamentalmente significa que es la implantación de este principio de organización social que es la competencia. Y volvemos a esta cuestión del totalitarismo que ya marcó Leo. Significa que todo, independientemente, ya no es nada más el mercado, como planteaba un liberalismo más clásico. Todo tiene que regirse a partir de la competencia, el gobierno, el Estado, la familia, las relaciones personales. Es el culto de la competencia implantado como un sistema de racionalidad. Una tercera definición apunta hacia la concentración de la riqueza, y aquí la obra más importante o la más actual es la de Tomás Piketty, que es El Capital en el siglo XXI, en el que justamente neoliberalismo significaría aumento de la riqueza de los muy ricos. Una cuarta definición lo relaciona más bien con el neoextractivismo. Aquí hay dos libros, el de Harvey, La breve historia del neoliberalismo, y el de Gandarillas, El colonialismo neoliberal, que justamente aquí pongo esta fotito, ¿no? El neoliberalismo como etapa histórica, finales del siglo XX, principios del XXI, ha tenido un marcado sesgo, no un sesgo, sino una preeminencia en la explotación minera, esto que se llama minería de cielo abierto. Entonces, como nunca en la historia de la humanidad se han explotado los recursos naturales, entonces también eso tiene que ver con el neoliberalismo. Y por último, un orden económico global,
Aquí cito a Slobodian, su libro Globalistas, en el que justamente habla de cómo es lo más importante del neoliberalismo es la estructura de relaciones económicas comerciales que se han erigido desde hace 40 años, pero que empezaron a planearse desde la Primera Guerra Mundial. Entonces son solo algunas referencias y con gusto ahorita les comparto los títulos si les interesa alguno en particular o todos, ¿no? Pero bueno. Y dejo esta foto, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de neoliberalismo, pensamos en estas dos figuras que son como las más representativas del proceso, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Primera dama del Reino Unido desde en 1979 y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, en 1982. Y esta figurita de acá es Friedrich von Hayek, que para muchos es como el gran patriarca del pensamiento neoliberal. Bueno, solo una precisión, porque justamente surge mucho la duda de que si esto es un neoliberalismo, pues tuvo que haber un liberalismo, ¿no? Uno original. Entonces, solamente un contraste, porque obviamente entrar al tema sería bastante complejo, pero podemos entender la diferencia entre el liberalismo clásico del siglo XIX y el neoliberalismo del siglo XX y XXI. Mientras los liberales clásicos hablaban de un libre intercambio, los neoliberales prefieren hablar de competencia. Ya no es el intercambio, el acto comercial lo que importa, sino la competencia, la diferenciación y en ultimada cuenta la desigualdad. El liberalismo clásico hablaba de un mercado natural, su frase era el laissez-faire, el dejar hacer, la idea de que el mercado tenía cierta naturaleza. El neoliberalismo ya no, ya reconoce que el Estado es un instrumento del mercado. Cuando hablo de mercado-estado, no es lo que se supondría, que el Estado regula, más bien el mercado es el que dicta las formas del gobierno. Justamente Angela Merkel, una representante del neoliberalismo, que para muchos es una gran estadista, que fue una gran líder en Alemania, tiene una frase muy polémica, que cuando había no recuerdo el motivo de las protestas en Alemania, cuando se le criticó a Angela Merkel por reprimir las protestas, ella dijo, no, 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 es que la democracia tiene que ser conforme al mercado. Entonces, primero el mercado y después lo que quepa en el mercado es democracia. Lo que no quepa en el mercado no se puede tolerar. Entonces, por eso mismo, los liberales clásicos buscaban un estado mínimo. Los neoliberales tienen más bien un estado de policía, obviamente, para proteger la propiedad privada. El liberalismo clásico hablaba de un justnaturalismo, de leyes naturales que fundaban constituciones. Los neoliberales realmente hablan de un derecho privado que se funda en contratos, ya no en leyes. Las leyes como un elemento social, los contratos como siempre un proceso privado. Y pues bueno, el liberalismo clásico tenía su predominancia en lo político. Realmente lo más importante era la postura política más que la económica, mientras que el neoliberalismo, al ser un proceso fundamentalmente económico, pues es antidemocrático, por lo mismo que había mencionado de Merkel. Unos puntos, ¿no? Hay muchas otras diferencias entre los liberales clásicos y el neoliberalismo. Y obviamente que a diferencia de los liberales clásicos que tenían más la idea en la pequeña empresa, en la pequeña propiedad, el neoliberalismo es esta foto de acá arriba, una estatua muy famosa en Wall Street, uno de los toros en Wall Street. Pero bueno, ya entrando en materia de neoliberalismo y literatura, lo primero que se viene a la mente cuando uno habla de neoliberalismo pues, y literatura, pues tendrían que ser sus apologistas y quizá el más trascendental en cuanto al mundo literario, pues es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, de hecho, es parte de la Sociedad Mont Pelerín, es un gran defensor del neoliberalismo, no tanto en sus novelas, aunque sí se dejan vislumbrar un poco algunos elementos, pero más en textos, en trabajos que ha hecho más ensayísticos, como este de Desafíos a la Libertad, o la colaboración que hizo para este libro, el Manual Liberal, que se deja ver bastante, ¿no? de estos procesos. Entonces, Mario Vargas Llosa sería un primer referente de la apología del neoliberalismo desde la literatura. Y este manual liberal, que de hecho es más bien lo que yo estuve estudiando en el doctorado, como estas organizaciones de derecha que en América Latina han tratado de crear una apología del neoliberalismo, justamente fue dirigido, si vemos la foto de aquí arribita, estas dos mujeres que no son muy conocidas, o al menos no tanto como Vargas Llosa, pero que últimamente han tenido mucho impacto en la política latinoamericana. Ella es Gloria Álvarez Cross, que tiene libros como este, que se llama El engaño populista, que obviamente si bien una cara brillante, por así decirlo, del neoliberalismo, habla del empresario y de realmente el mercado como un centro de opulencia y de prosperidad, quizá la cara anversa y que es la más característica, diría yo, de los neoliberales, pues es su crítica al Estado, como mencionaba Leo, ¿no? Y el Estado, no cualquier Estado, ¿no? O sea, realmente el neoliberalismo acepta una cierta forma de Estado que proteja algo, que proteja los mercados,
pero no acepta otra forma de mercado que es lo que ellos llamarían populista, ¿no? Entonces, obviamente, la mitad de la tarea es reivindicar el libre mercado y la otra mitad es, pues, denostar a todo lo que no sea ese libre mercado. Y pues bueno, ahí están los líderes latinoamericanos, inclusive en España, ¿no? Y la otra mujer que está aquí, que es la coordinadora de este libro, en el que colabora Vargas Llosa, que es Antonella Martí, que es una familia, los Martí, la verdad no sé si no tenemos algún elemento aquí argentino que conozca más de la historia política de Argentina, pero al parecer es una familia política muy conservadora en Estados Unidos. Y bueno, pues nada más el título, ¿no? Basta para saber de qué va, este capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Entonces, esos son los apologistas del neoliberalismo. Aunque realmente en estos casos que estoy mencionando, inclusive en el caso de Vargas Llosa, no estamos hablando de literatura, literatura en el sentido artístico, o realmente en el sentido real de la palabra literatura, ya que todas estas obras que están aquí, las cuatro de abajo, son realmente obras de difusión, ¿no? Bueno, sí, panfletos diría yo más que otra cosa. Dejé este detalle que la verdad que está aquí en el centro, El corazón invisible, que no lo he leído, pero estuve investigando respecto a la obra. Y como lo dice ahí el subtítulo, es un libro que se llama así, El corazón invisible, que obviamente es una evocación a La mano invisible de Adam Smith, pero este es un romance liberal. Y por lo que pude investigar, al parecer es una novela de un maestro de economía que a la par de que está enamorando a una de sus alumnas, le está enseñando las virtudes del libre mercado. Entonces, aquí hay una novela romántica sobre el neoliberalismo y de cómo un profesor puede enamorar a través del libre mercado a sus alumnas. No la he leído y no pienso leerla, pero si a alguien le interesa, pues ahí puede leer, ¿no? De Russell. Bueno, esa es una primera aproximación a la relación entre neoliberalismo y literatura, pero en realidad el más interesante creo que es esta segunda, que es lo que he llamado el canon neoliberal. Si pensamos en la literatura que ha surgido en el neoliberalismo, la que más abunda en estos tiempos neoliberales, pues nos vamos a encontrar con realmente cosas como estas, ¿no? Paulo Coelho, que bueno, esto ya venía desde antes del neoliberalismo, pero se adaptó muy bien al neoliberalismo. Cosas como estos libros de youtubers, que ahora parece que no sé qué pasó, pero todos los youtubers quieren hacer sus libros y al parecer se venden muy bien. Ahora las ferias de libro están llenas de youtubers, las ferias de libros neoliberales están llenas de youtubers que escribieron libros. Textos como este, de cero a empresario, las 14 reglas para volverte rico, hazte rico en 2 semanas, 4 pasos para ser millonario, etcétera, etcétera. Hay 1000 libros de esos, entren a cualquier librería y todo eso es literatura neoliberal. Este otro, que también marca una característica curiosa del neoliberalismo, o al menos como... mira, nunca puse la pantalla en grande. Perdón. El neoliberalismo como tiene cierta, al menos últimamente, entre las señoras ricas de Polanco, pues hay este nuevo neochamanismo que podríamos llamar, ¿no? De los 4 acuerdos, de este libro supuestamente de la sabiduría tolteca, pero que son literatura muy digerida para públicos de ese tipo, ¿no? Señoras que tienen mucho tiempo libre y que quieren acercarse a su espiritualidad y pues no pueden hacerlo más que pagando instructores de yoga o comprando coaching, ¿no? Esto que se está de moda en el neoliberalismo. Y bueno, para no andar más, pues toda la saga de estos vampiros, de los vampiros que se enamoran, o las 50 sombras de Grey, ¿no? Ese es el canon neoliberal, lo podríamos llamar, ¿no? Porque justamente uno de estos problemas con la libertad, como mencionaba Leo al principio, de esta lucha, esta búsqueda de la emancipación, de la libertad, acarrea un problema que creo que es una parte de una gran ingenuidad de los neoliberales y de los liberales en general, que piensan que si el Estado desaparece, que si el dogma desaparece, automáticamente se reinstaura cierto estado de naturaleza pristina, en la cual ya nada influye, entonces volvemos a la libertad primigenia. La realidad es que no. Al destruir los cánones, al buscar esa libertad y zafarse de los cánones, pues queda un canon, que es el mercado. Entonces, el canon neoliberal es el número de ventas. Y lo que se vende es literatura y lo que no se vende no es literatura. Eso es el canon neoliberal, básicamente. Una tercera aproximación, porque no todo es malo, que hay literatura crítica, literatura muy buena, que es crítica del proceso neoliberal. Y aquí solamente dejo 3 ejemplos que yo he disfrutado mucho. El primero, muy famoso, que quizá varios ya de ustedes conocen, que es La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, que justamente es un retrato de Wall Street, un retrato crítico de Wall Street.
Muy recomendable. Me parece que hay una película también sobre este libro, pero esa sí no la he visto. Eh, entonces, un retrato, ¿no? Bastante crudo, bastante crítico de la vida en Wall Street. Este segundo para mí es un favorito. He hablado con admiradores de Don DeLillo y en realidad piensan que no es su mejor libro, pero a mí me encantó, quizá porque soy economista. Cosmópolis. También hay una película de este libro de Don DeLillo, pero bueno, el libro en sí mismo a mí me gusta mucho. Básicamente es la historia de igual de un magnate de estos jóvenes, estas figuras que también son muy propias del momento neoliberal, el CEO moderno, los jóvenes que llegan a Wall Street y se vuelven tremendamente millonarios. Esta es la historia de uno de estos CEOs de Wall Street que tiene que atravesar la ciudad porque quiere cortarse el cabello. Entonces, todo el libro transcurre en su limusina, básicamente tratando de llegar al peluquero, pero a la par se está colapsando el mercado de valores. Entonces, él está viendo cómo el mundo se derrumba a su alrededor mientras él va en su limusina. Y hay una metáfora ahí lindísima del dinero, que si se pudieran usar ratas en lugar de dinero o en lugar de oro para sustentar la moneda. Es una crítica como muy del hilo, un poco absurda, pero que yo la recomiendo muchísimo. Y este último que dejo aquí, La miseria de la prosperidad, de Pascal Bruckner, que no es propiamente una novela, es un ensayo, pero creo que en este caso sí merece el título de ensayo literario, porque no pretende ser académico, sino que es una lectura muy amena sobre justamente un tema que hemos hablado, que creo que a Arnoldo le interesa mucho, ¿no? Que tiene que ver con con esta impronta que existe en el momento neoliberal a que tenemos que ser felices a cualquier costo y en todo momento. Inclusive si en nuestra búsqueda de la felicidad, pues sacrificamos la felicidad misma, ¿no? Entonces, esas son tres aproximaciones al neoliberalismo, como entendido como liberalismo en la actualidad. Pero quisiera brevemente referir que el neoliberalismo justamente tiene una historia mucho más larga de lo que se piensa. No de la noche a la mañana en los 70s o los 80s, no un día Reagan despertó con una serie de ideas que quiso implantar, sino que él, Reagan, Thatcher, el mismo Carlos Salinas de Gortari, qué sé yo, la figura neoliberal que se les ocurra, realmente heredan una corriente intelectual que surgió a principios del siglo XX, justamente con la crisis del liberalismo. La crisis del liberalismo, y aquí recomiendo este libro a los que quieran ahondar en el tema, es un gran libro, La gran transformación de Karl Polanyi, en el que justamente él detecta que después de la Gran Depresión, de la crisis de 1929, hubo una gran crisis en el liberalismo, que ya había empezado por las guerras, pero que se termina por desplomar en 1929. Justamente la Primera Guerra Mundial, pues rompió el orden económico mundial, erigió barreras comerciales, acabó con el comercio básicamente a nivel del mundo, después de que había venido una época de gran globalización a finales del siglo XIX. Por la misma guerra se abandonó el patrón oro, que era uno de los grandes pilares que sustentaban el comercio internacional, y se dio un proceso de hiperinflación, una inflación brutal, ¿no? Actualmente nos espantamos o se espantan en el Banco de México porque la inflación es del 6%. Durante el periodo de entreguerras, la inflación en Hungría, por ejemplo, llegó a ser del 1.000.000%. En Alemania era del 3.000 o 5.000%. Esas eran inflaciones realmente, ¿no? Entonces, todos esos procesos que pasaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, particularmente la crisis económica, llevó a una crisis del liberalismo que causó una reacción que se materializó como en pocos lugares en el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que es este personaje de aquí arriba, y este de aquí abajo es Keynes, John Maynard Keynes, un economista a quien se le atribuye estar como detrás de la idea del estado de bienestar. Entonces, el colapso del liberalismo del siglo XIX causó el crecimiento del Estado. Y como bien mencionaba Leo hace rato, ¿no? Dice, el neoliberalismo tiene mucho de una lucha del individuo contra el Estado. Y justamente porque el Estado creció mucho, al caer en crisis del liberalismo, el Estado tomó un papel rector, una reivindicación democrática, un gran aumento de los impuestos y una gran planificación de la economía que desagradó particularmente a los defensores del liberalismo clásico. Entonces, durante los años 30, que son los años del New Deal, hubo una reacción conservadora antes de eso, ¿no? Durante los primeros 30 años del siglo XX en Estados Unidos, había gran inconformidad que se manifestó en la literatura. Creo que la literatura del siglo XX norteamericana y particularmente en este periodo es fascinante, y aquí puedo darles 1000 títulos más.
pero que justamente es lo que se le llama en Estados Unidos la era progresista, al menos de 1901, la muerte de McKinley, hasta 1918, la caída de Wilson. Después los años 20, que fueron el gran esplendor del jazz, pero también de la bolsa de valores, y después la Gran Depresión, ¿no? Pues aquí hay un montón de títulos que les recomiendo para quien quiera explorar la historia de Estados Unidos del temprano siglo XX a través de sus novelas. La jungla de Upton Sinclair, que es una denuncia novelada de la explotación laboral y del maltrato a los animales en las fábricas de carne de Estados Unidos. Este libro es de 1905, si no me equivoco. Upton Sinclair, por cierto, trató de ser gobernador de California, pero fue destruido porque lo tildaron de comunista. Bueno, este otro Manhattan Transfer de John Dos Passos, un favorito personal, que cuenta esa historia de un Estados Unidos que por debajo de toda la opulencia de la era del jazz y de los años 20, los maravillosos 20, pues retrata realmente la miseria de los inmigrantes, de las clases bajas, ¿no? Y las crisis existenciales que algunos miembros de la clase alta o de la burguesía empezaban a sufrir, porque también la crisis del liberalismo fue una crisis de la burguesía, una crisis de identidad burguesa. Y John Dos Passos lo mencioné. Por acá también se me ocurre, no lo incluí en las fotografías, pero por ejemplo una novela como El Gran Gatsby también captura mucho de esos elementos de la crisis existencial de los 30. Babbitt de Sinclair Lewis, me encanta este libro. Es una crítica justamente de Sinclair Lewis a los Babbitts, que son este tipo de personajes, como los empresarios exitosos que tenían una familia modelo, pero que un día se enamoran de una mujer joven y todo se va al carajo. Es una crisis existencial de un burgués que creía que su vida era perfecta y se va al carajo. Ya entrando a los años 30, la Gran Depresión, creo que no hay otra obra que retrate mejor lo que fue la Gran Depresión que Las uvas de la ira de John Steinbeck, The Grapes of Wrath, un maravilloso libro, una gran película, que de hecho justamente aquí tomaron la imagen para la portada de la película. Si tuviera que decir que un libro que resuma la Gran Depresión, este es John Steinbeck, Las uvas de la ira. Y aquí otro ejemplo de Saul Bellow, que si bien no es una denuncia social, es más un texto más personal, pero no deja de estar ambientado durante los días de la Gran Depresión. Entonces, algunas recomendaciones y hay muchísimos más. De hecho, pues dejé fuera toda la literatura del sur. Pienso en William Faulkner, en Flannery O'Connor, en Carson McCullers, que por su cuenta desde su zona estaban desde el sur estaban criticando la transformación de Estados Unidos hacia un capitalismo más austero. Pero bueno, esa era la literatura en las primeras décadas del siglo XX, pero de repente, cuando Roosevelt llega al poder y surge el New Deal, hay una reacción conservadora. En este ambiente surgen organizaciones como el Fondo de Educación Económica, que hasta la fecha existe, como su objetivo declarado era, pues, como tal, indoctrinar a la gente para que aprendieran a apreciar al mercado, y justamente lo hacían a través de la publicación de libros. Algunos títulos, bueno, también la American Liberty League era básicamente lo mismo, organizaciones conservadoras que trataban de influir en la opinión pública a través de la promoción de una idea del capitalismo, una idea del libre mercado benéfico. Y algunas obras que surgieron con el auspicio de estas instituciones fueron este que ya había mencionado, El Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, una obra muy importante en los años 40, que justamente hablaba pues obviamente el camino de servidumbre es el camino de las buenas intenciones, dice Hayek. Que las buenas intenciones del gobierno nos van a llevar a la servidumbre, porque el Estado es un leviatán que se va a comer a sus hijos. Muy impresionante de Challenge to Liberty, el reto de la libertad, de Herbert Hoover, que Hoover odió a Roosevelt y lo atacó y trató de destruirlo. Digo curioso porque el que estuvo al frente del gobierno cuando fue la crisis, la Gran Depresión, fue Herbert Hoover. Entonces, primero fue el que no pudo hacer nada por la crisis y después fue el que atacó a Roosevelt por tratar de hacer algo. Pero el más importante es The Good Society, bueno, que sería traducido como La Buena Sociedad, pero en realidad lo tradujeron al español como La Sociedad Libre, de Walter Lippmann, un personaje impresionante, Walter Lippmann, un periodista norteamericano, muy, muy interesante su vida, que escribe este libro en 1937 como una denuncia también a Roosevelt, a la política del New Deal. Lo lee en Francia, lo leen una serie de filósofos que incluyen a Raymond Aron, incluyen bueno, se me van algunos nombres. En Alemania influyó mucho en el ordoliberalismo. Entonces, Hayek lo lee y también le impresiona muchísimo. Y a partir de este libro deciden hacer una reunión en 1938, que actualmente se le conoce como el Coloquio Lippmann, así como el apellido de Walter Lippmann,
Y esa es la primera reunión donde se juntan pensadores, Friedrich von Mises, Friedrich Hayek, Luis Rougier, Wilhelm Röpke, nombres que quizá no les suenen mucho, pero que fueron artífices de la transformación política y económica, particularmente en Alemania, pero también en Estados Unidos y en Austria, una transformación que empezó el proceso hacia el neoliberalismo. Y en esa reunión es, en 1938 en París, donde deciden llamarse neoliberales. Entonces, esa palabra que causa tantos problemas, pues en realidad la adoptaron ellos mismos. Y ellos se juntaron para discutir ideas y dijimos, somos neoliberales porque vamos a defender estas ideas. El más importante de ellos va a ser Hayek, que va a ser el que se va a mantener, 1938. No continuaron sus sesiones por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la mayoría de ellos tuvo que emigrar. Muchos eran judíos, entonces tuvieron que emigrar a Estados Unidos cuando la ocupación nazi. Pero van a retomar su esfuerzo en 1947 con la Sociedad Mont Pelerin, a la que me referí antes. Y la Sociedad Mont Pelerin hasta la fecha sigue funcionando. Cada año se reúnen para refrescar sus ideas. Y solo dejo por último, este cuadro del ciudadano Kane, Citizen Kane, una película muy famosa que seguro muchos han visto. Pero quizá pocos saben que estuvo inspirada en William Randolph Hearst, un magnate de las finanzas, de los medios de comunicación de California de principios del siglo XX, que fue el principal detractor de Roosevelt y que justamente la película retrata esta lucha, ¿no?, del individuo contra el Estado, esta búsqueda de emancipación. Y bueno, algunas obras que surgieron en esa época. Aunque ya para terminar quisiera enfocarme en tres personajes del periodo también, que han sido llamadas las tres furias libertarias, tres mujeres que en 1943 presentaron obras que fueron fundamentales para crear un consenso neoliberal. Realmente ellas se consideraban libertarias, que es un paso más a la derecha que el neoliberalismo. Pero a final de cuentas el libertarismo siempre se ha quedado como algo marginal. Tengo entendido que en la última elección en Estados Unidos la candidata del Partido Libertario ganó como el 1% de los votos, pero que han tenido más influencia en los núcleos neoliberales, sobre todo Ayn Rand, que es de la que voy a hablar más ahorita. Pero bueno, está Isabel Patterson, que es la primera aquí, que escribió El Dios de la Máquina, The God of the Machine. Ayn Rand, que en el 43 publicó The Fountainhead o El Manantial. Y Rose Wilder Lane. Estos tres libros son de 1943 y marcan el estado de ánimo que despertó tanto Roosevelt como la Segunda Guerra Mundial, y que justamente fue el ambiente en el que se levantó esta voz crítica que denunciaba al gran Estado, ¿no?, y cómo oprimía la libertad. Me centro en Ayn Rand, que es la más importante, la que más trascendencia tuvo, y no precisamente este libro, El Manantial, aunque hace poco, cuando todavía estaba en el poder, Donald Trump mencionó que este era el libro más importante que había leído en su vida, de Fountainhead, que le había enseñado a ser quien era. Entonces, más o menos se puede dar una idea de lo que trata. Su gran obra es esta, La Rebelión de Atlas, que fue publicado en 1957. Obviamente recordar que en esos años estaban saliendo de Estados Unidos lo que se llamó el macartismo, el ambiente anticomunista de la Guerra Fría, era el ambiente de los años 50, todavía 60 y 70 inclusive, y en este ambiente el libro se volvió un éxito comercial, fue leído en las universidades de Estados Unidos, sobre todo en lo que se le conoce como la Ivy League, que son las grandes universidades de élite. Muchísimos políticos y representantes empresariales leyeron esta novela y fue la novela más influyente. Sigue siéndola. Hace unos pocos años, en 2017, si no me equivoco, un estudio, una encuesta de la revista Vanity Fair descubrió que era el libro más leído entre los líderes tecnológicos de Silicon Valley. Estamos hablando de Wikipedia, de Google, de Facebook. Entre todos los líderes de los directivos de estas empresas juveniles, innovadoras, pues está la influencia de Ayn Rand, ¿no? En el póster justamente se puso la foto de aquí de Harriet Martineau. Harriet Martineau, aunque no se le puede relacionar con el neoliberalismo, sí fue una escritora que escribió novelas económicas, como ella misma las definía, que eran novelas que trataban de instruir a la gente para que aceptaran al capitalismo. Y justamente eso es La Rebelión de Atlas, un panfleto que busca hacer que la gente acepte las bondades del libre mercado. Justamente la novela siempre ha sido muy difundida por las organizaciones como el Fondo para la Educación Económica que mencioné antes,
que distribuyen estas novelas. O sea, son panfletos que buscan distribuir sus ideas, de hacer populares sus ideas, sobre todo entre los jóvenes, porque es una literatura muy juvenil, muy hollywoodense. Hay triángulos amorosos, hay explosiones, hay combates, hay conspiraciones. Este es librito de 1200 páginas que le tomó 20 años escribir a Ayn Rand. Es una cosa bastante, según yo, desagradable desde un punto de vista estético, pero es muy comprensible por qué es tan atractivo y por qué, cómo se puede relacionar sus ideas con el neoliberalismo. Aunque no es exactamente un dogma neoliberal, o sea, no es el neoliberalismo al pie de la letra, a pies juntillas, como lo que puede significar, sí habla mucho sobre todo de una cuestión fundamental del neoliberalismo, que es la cultura de la meritocracia, el egoísmo como un principio supuestamente racional en el cual básicamente el mensaje de la novela, bueno, son dos. La pregunta es, ¿qué pasaría si todos los empresarios se pusieran en huelga un día? Y bueno, obviamente la respuesta de Ayn Rand es que colapsa la sociedad. Y el otro mensaje es de que si eres, que no hay moral más útil, que no hay otro modelo moral o mejor que el egoísmo, porque si todos somos egoístas y cada quien se preocupa por sí mismo, de alguna manera a todos nos va a ir mejor. Una gran contradicción, ¿no? Porque si somos egoístas, pues qué nos importa que a todos les vaya mejor. Pero pues Ayn Rand es un amasijo de contradicciones realmente, que ha tenido una influencia grandísima. Una encuesta de la Biblioteca del Congreso en 2001 determinó que era el segundo libro más leído después de la Biblia en Estados Unidos. O sea, solamente la Biblia es más leída y más vendida en Estados Unidos que la Rebelión de Atlas. Y bueno, por mencionar solamente algunos personajes contemporáneos que han leído la novela y se han sido influidos, pues solamente por limitarnos a nuestra región, América Latina, entre sus víctimas está Mauricio Macri, está Jair Bolsonaro, está Sebastián Piñera. Ya con eso mencioné a 3 presidentes de 3 países sudamericanos. En México, sus defensores incluyen a Josefina Vázquez Mota, a Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego es un gran admirador de esta novela, Sergio Sarmiento, el periodista, Luis Pasos, también el opinólogo político, obviamente Gloria Álvarez, de la que hablé al principio. Entonces, es una novela con una gran influencia contemporánea en los grupos conservadores y más reaccionarios de derecha, ¿no? Y bueno, Ronald Reagan leyó la novela y le fascinó. Una serie, podríamos ampliar la lista, ¿no? Solamente por mencionar esos. Y pues creo que este es como el ejemplo más central, ¿no? De lo que el neoliberalismo, antes de que existiera o que se materializara en prácticas políticas concretas, el neoliberalismo estaba en esto, ¿no? En una ficción literaria. Se le reconoce el mérito a la novela de que justamente transmitió ideas complejas, ideas económicas complejas en una ficción romántica. La realidad es que al final la mayoría de quienes leen la novela se quedan con la ficción romántica y las ideas las desechan. Pero bueno, sí hay novelas que han tratado de transmitir principios económicos. En el siglo XX quizá nos pueda encontrar un ejemplo más importante de esto, ¿no? Como lo fue la Rebelión de Atlas. No hay que estar de acuerdo con sus ideas, de hecho es muy probable que no lo estemos y muy recomendable que no estemos de acuerdo con esas ideas, pero sí a los que les interese el tema, quizá más que la Biblia, que muchas veces se piensa que es como el gran libro norteamericano, sea esto, la Rebelión de Atlas, que es religión. Quizás solo termino. Cuando estuve estudiando este tipo de novelas y literatura, me encontré con un texto de Walter Benjamin, muy famoso, que se llama, un texto breve que se llama El capitalismo como religión, en el que Benjamin, entre muchas grandes observaciones, la más importante quizá es la de que el capitalismo es una religión de la culpa, de la deuda, porque en alemán la palabra deuda y culpa son la misma. Dice, el neoliberalismo es una religión de la culpa, que no tiene una teología, decía Benjamin, a principios del siglo XX, que le faltaba esa teología, le faltaba esa misa, le faltaba esos escritos. Y yo, bueno, yo diría que casi 50 años después de que Benjamin propuso esto, Ayn Rand escribió este libro, y ahí está su teología, ahí está su Biblia. Entonces, esta es como la Biblia del neoliberalismo, ¿no? Pues si a alguien le interesa el tema, invitados a leerle estas novelas, ¿no? O cualquiera de Ayn Rand. Y bueno, yo con eso daría pie a, y con eso terminé, con eso daría pie a las preguntas, si quieren que ahonden algo más, o los escucho también.
you.